Bien, sean bienvenidos a la parte del curso intensivo de Comipens 2020 del área de formación cívica y ética. Vamos a hablar de las dimensiones cívicas y éticas de la convivencia de los adolescentes, los valores de los adolescentes, la identidad, la interculturalidad, la ciudadanía democrática, los adolescentes en su contexto de convivencia y principios y valores de la democracia. Debido a que los seres humanos no podemos permanecer aislados porque somos seres sociales por naturaleza, nos agrupamos y hacemos frente a los retos de la convivencia cotidiana para enfrentar la desventaja del aislamiento representa. Aprender a ser es una fase que se requiere y refiere a reconocerse y conocerse a uno mismo. Conócete a ti mismo y asimismo conocerás el universo, decía el oráculo de Delfos en la antigua Grecia. Así como en comprender su entorno y a las personas que nos rodean, aprender a convivir significa vivir en armonía con los demás, saber trabajar en equipo, aceptar y respetar las diferencias. Aprender a conocer implica reconocer y desarrollar nuevas habilidades. La formación cívica y ética es útil herramienta para aprender a hacer, a vivir y a convivir para afrontar dichos retos. Por lo tanto, es importante para, primeramente, aprender a conocer a conocerte, así como a tus ideas, creencias, límites y valores, desarrollar una autoestima sana y equilibrada, ejercer la libertad personal de forma responsable, respetar y valorar tu diversidad, abordar y resolver conflictos creativos pacíficamente, valorar y fomentar la legalidad y la justicia, influir en el compromiso con la comunidad, el país y el mundo que te rodea. La formación cívica y ética tiene como intención proporcionar una manera de ser, reflexionar y analizar situaciones de la vida cotidiana que puede auxiliarse en la formación de un sentido crítico de la realidad. La ética reflexiona sobre la moral y esto te será de utilidad para desarrollar un pensamiento autónomo y fortalecer tu propia escala de valores sin perjudicar a los demás. Entonces vamos a entrar a la dimensión de la moral de la vida humana. La dimensión moral humana se refiere a los valores personales y sociales que dirigen nuestro comportamiento. En la adolescencia, a diferencia de la infancia, ya es posible establecer un juicio personal respecto a las distintas situaciones de la vida y actuar en consecuencia. Y para establecer un juicio crítico es necesario conocer y aplicar nuestra razón. Razonar es la capacidad de que los seres humanos tenemos para comprender la realidad, pero no solo eso, sino transformarla en beneficio de nosotros y los demás, permitiéndonos distinguir problemáticas y por medio del pensamiento lógico y la intuición y el sentido común y la creatividad, tomar decisiones informadas. Es decir, los seres humanos somos capaces de decidir con base en la información y responsables de nuestros actos debido al libre uso de la razón. Cuando los seres humanos tomamos decisiones, los intereses, los ideales o las necesidades nos impulsan a actuar. Por lo general son tres las circunstancias que nos llevan a la acción. Por miedo a evitar un castigo o sanción, por deber o por convicción. Por miedo a evitar un castigo o una sanción, por ejemplo, cuando hacemos la tarea solo por temor a reprobar o a que nos castiguen nuestros padres o maestros. Por deber, en el caso de colaborar en nuestra casa con tareas del hogar, porque forma parte de nuestras obligaciones como estudiantes y como hijos de familia. Cumplir con nuestra tarea porque es nuestra responsabilidad como estudiantes. Por convicción, ocurre cuando, siguiendo con el mismo ejemplo, hacemos nuestra tarea porque nos interesa, nos gusta o sabemos que aprendemos algo. La libertad es uno de los grandes valores de la ética y así como de la democracia. Es uno de los motores de la naturaleza humana. Actuar libremente es de los mayores deseos de los seres humanos. Nuestras decisiones implican consecuencias, por ello es muy importante tomarlas con libertad, pero también con conocimiento, pues existen acciones que no solo nos afectan individualmente, sino a toda una comunidad, un país o el mundo entero. La libertad es de suma importancia porque es un valor, pero también un derecho, que está consignado en leyes y declaraciones nacionales e internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en el caso de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Elementos para reconocer y delimitar tu libertad: los valores personales, la conciencia de lo que es benéfico para nosotros mismos, la libertad de los demás, las normas y reglas. Normas de la vida cotidiana. Algunos tipos de normas son normas morales, sociales, jurídicas, normas heterónomas, bilaterales, exteriores, coercibles. Los seres humanos no podemos permanecer aislados, nos agrupamos para lograr objetivos que no podríamos conseguir de manera individual y que a veces son necesarios para sobrevivir. El derecho nace a partir de que el hombre convive en la sociedad. Es decir, los seres humanos adquieren derechos únicamente desde que son seres sociales, porque antes de serlo, la noción de derecho carecía de sentido, ya que no existían relaciones para regular esto. El derecho es el orden normativo o conjunto de normas que regula el comportamiento humano dentro de una sociedad. Entonces, el derecho como ciencia estudia ese conjunto de normas jurídicas y es positivo cuando crea leyes, resoluciones o reglamentos aplicados por el Estado.
y sus instituciones para el cumplimiento de esa orden normativa. La dimensión cívica ética de la convivencia y los valores. En el ámbito moral, los valores son cualitativos y han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, ya que para los seres humanos siempre han existido conceptos valiosos como el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, entre otros. Los valores son creencias y convicciones de que ciertas cualidades son buenas, justas, bellas o preferibles frente a otras. Puesto que somos distintos a los animales, los seres humanos tenemos la aptitud de razonar y asumir un criterio personal que refleja nuestra forma de observar la vida y relacionarnos con los demás, de tal forma que nos permite tomar decisiones para orientar nuestras acciones, ya que contamos con la capacidad de prever las consecuencias de las mismas. Tenemos diferentes tipos de valores: valores estéticos, valores económicos, valores éticos, etc. Todas las personas tenemos valores distintos a los de otras. Sin embargo, hay valores universales como la libertad, la justicia y la libertad. Otros, en cambio, no son tan prioritarios. Por ejemplo, trabajar para contar con suficientes recursos económicos para tomar decisiones adecuadas. Debe considerarse la jerarquía de valores y establecer prioridades. Es decir, aunque tener recursos económicos es importante, no vamos a anteponer esta necesidad frente a la libertad de alguna persona. Por ejemplo, en ocasiones se presentan conflictos morales, por eso es de suma importancia tener claros nuestros valores para evitar tomar decisiones que puedan hacernos sentir mal con nosotros mismos. Existen diversos contextos para la adquisición de valores. Por excelencia, la familia es de los principales marcos de referencia moral y de transmisión de valores fundamentales como el respeto, la honestidad, el apego a la verdad, la solidaridad o espíritu de servicio. También la escuela es un espacio importante para la transmisión de valores. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía democrática. La identidad personal, un proceso de construcción del yo. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, el término identidad proviene del latín y corresponde al conjunto de características y circunstancias que hacen a alguien o algo ser reconocido sin posibles confusiones. La identidad de una persona consiste en aquello que lo hace ser efectivamente lo que dice ser, pero la identidad personal es algo que se va construyendo y modificando en el transcurso del tiempo. La identidad es la construcción del yo frente a los demás. ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? En cuanto al individuo, cada uno de nosotros se identifica o se reconoce frente a los demás por factores como su nombre, su origen, su género, su condición de familia, sus valores principales, creencias y convicciones, sus sentimientos y emociones, gustos, preferencias y voluntad. Elementos que moldean la identidad personal. La identidad de cada individuo va moldeándose paulatinamente a lo largo de la vida y necesariamente se ve influida por el contacto con los demás y su contexto, con su educación, su familia y su escuela. La edad de cada persona, las experiencias sociales y muchas otras circunstancias pueden influir en la construcción de una identidad personal. Identidad sexual. La sexualidad forma parte de la identidad personal y está constituida por factores que se complementan mutuamente en cada individuo, para cuyos variantes influye de manera distinta en cada uno de nosotros. La identidad sexual es a la vez un fenómeno biológico, psicológico, social y moral. Se relaciona con la capacidad reproductiva y con el género de cada persona. Además, involucra emociones, apetitos, sentimientos y roles establecidos socialmente, y de acuerdo con los valores y principios de cada quien, también involucra lo que cada persona considera moralmente correcto o incorrecto. En su propia sexualidad, la manera en la que otras personas se relacionan sexualmente unas con otras están determinadas por la identidad sexual de cada una. Por su parte, los roles son como el papel, el carácter, cometido, función que desempeña una persona en una acción o sociedad, representación en un grupo social. Un rol es entonces un esquema, comportamiento socialmente establecido que asume el individuo en respuesta a lo que la comunidad espera de él. Así, por ejemplo, un profesor asume como rol la misión de educar, mientras que el rol de un ama de casa consiste en atender primordialmente los asuntos de su hogar. Los roles y exigencias que en la vida social los demás imponen y que esperan que uno realice son elementos que influyen en la forma de ser de una persona. Por ejemplo, un rol de la familia suele imponer en los hijos del estudiante. El cumplimiento de dicho rol significa que se asiste regularmente a la escuela y se cumple con tareas, calificaciones y las demás condiciones o requisitos académicos. Las expectativas familiares y escolares se canalizan mediante el adecuado cumplimiento de ese rol, como también el rol de padre o madre compromete las conductas, las actitudes que se ejercen. De la identidad personal a la identidad social como pertenencia del individuo a la comunidad. La identidad personal no se da en forma aislada, pues cada uno de nosotros posee una identidad social, la cual se entiende como la conciencia de cada persona tiene de sí misma en cuanto a un sentido de pertenencia dentro de un grupo, su familia, amigos, compañeros, pareja, congregación, comunidad o región, y su nacionalidad, entre otros. Normalmente ese sentido de pertenencia resulta satisfactorio para el individuo, es decir, el individuo desea pertenecer a ese grupo, pues experimenta seguridad y bienestar emocional y valora esa identidad social. Existe un sentido comunitario formado por los valores compartidos y por las normas que permiten a cada uno sentirse parte de una comunidad. Esto significa que uno está dispuesto a cooperar para mantener la coexistencia social frente a los demás y puede acatar las normas y exigencias necesarias al interior de la vida comunitaria.
La vida comunitaria puede desarrollarse en diferentes ámbitos como la familia, el vecindario y los amigos, la escuela, la congregación religiosa, la organización civil o política, el grupo de convivencia de fútbol, de juegos. Evidentemente la vida de cada persona interactúa en forma cotidiana y alterna en varios de esos ámbitos. Cada uno experimenta la necesidad social y psicológica de ser aceptado por el núcleo. Entre los valores colectivos que normalmente influyen en la integridad y mejoran las condiciones de un grupo sobresalen el respeto, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad. Por ejemplo, a veces el hogar y los amigos de uno no resultan muy compatibles y las diferencias entre ambos espacios generan dificultades al individuo para mantener la coexistencia simultánea. Un ejemplo concreto se presenta cuando el padre o la madre de un adolescente le prohíben mantener la amistad de ciertas personas o le prohíben el noviazgo con determinada persona. También ciertos hábitos, costumbres y tradiciones pueden favorecer en forma decisiva la existencia comunitaria, pero el conjunto de valores colectivos, costumbres y tradiciones que condicionan la vida social influyen en la forma de pensar de un individuo, constituyen parte de su forma de ser y de pensar. Define el término tradición como la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecho de generación en generación, así como la noticia de un hecho antiguo, transmitida de ese modo, y la doctrina o costumbre conservado en un pueblo por transmisión de padres a hijos. El vocablo costumbre lo define como un hábito, un modo habitual de obra o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos que pueden llegar a adquirir fuerza de precepto, también como el conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una persona o nación. En sentido más amplio, la identidad nacional está conformada por tradiciones, costumbres colectivos en torno a un ideal nacional compartida y por la manera en que las instituciones políticas sociales fomentan la integración de todos en torno a dicho ideal, asociado con preceptos como el bien común, la convivencia, la democracia. En la búsqueda de una identidad nacional a lo largo del tiempo, múltiples generaciones de mexicanos han experimentado necesidad de vivir en un país libre en el cual las leyes garanticen los derechos civiles y han participado en forma individual o colectiva en un proceso de construcción de los hábitos sociales, políticos y culturales de esta nación. Respecto a la diversidad en las sociedades democráticas, los seres humanos como especie somos iguales aunque nos difieran algunos valores según la familia y la sociedad a la que pertenecemos. La discriminación es un problema recurrente en todas las sociedades. Por tal motivo es de suma importancia que desde la niñez y la adolescencia se inculque la importancia de respetar las diferencias como parte de las condiciones necesarias para el logro de la armonía social. Por ello es fundamental la enseñanza de la educación cívica y ética como parte integral en la educación de los niños y los adolescentes, pues esto fomenta el respeto a las diferencias entre los otros y los miembros de una sociedad y entre los integrantes pertenecientes a otras culturas, religiones y etnias, entre otras. Los niños y los adolescentes deben recibir una educación que les posibilite desarrollar aptitudes para un pensamiento crítico, como un sentido de responsabilidad moral y social, con la finalidad de convertirse en un miembro proactivo en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan su entorno o sociedad. De igual manera, el Estado debe preocuparse por protegerlos contra todas las prácticas que pueden fomentar la discriminación y velar por que sean educados en un ambiente de comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad y fraternidad. Es correcto discriminar a alguien porque nos parece distinto a lo normal. Se requiere admitir la pluralidad y la diversidad como parte de la convivencia entre personas. Así pues, es necesario comprender que entre los individuos de una misma comunidad y de distintas comunidades hay diferencias y formas muy variadas de ser y de pensar. Muchas veces esas diferencias son manifestaciones de la libertad que cada uno posee. En cuanto a ser humano, el adolescente debe comprender que la diversidad existe y debe ser respetada. Se debe aprender a respetar a los demás independientemente de su color de piel, religión, nacionalidad, cultura, tradiciones, por distintos que sean de las nuestras. Para muchísimos mexicanos de nuestros tiempos, la igualdad, la justicia social, la participación democrática, la libertad y pluralidad representan el sentido de la identidad. En todo caso, es responsabilidad de todos construir una identidad nacional satisfactoria. En este sentido, la participación civil se vuelve un importantísimo componente en la construcción de la identidad nacional. Al participar en la búsqueda de soluciones comunes, asumimos que de manera participativa y propositiva que tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas, porque somos responsables y no víctimas de las circunstancias sociales, políticas e históricas. Pues hasta aquí el tema de la identidad, la multiculturalidad y la diversidad. En el siguiente video vamos a hablar sobre los adolescentes y su contexto de convivencia, los problemas que enfrentan, sus derechos, etc.